Si yo te preguntase ahora, ¿cuántos de tus ingresos estás gastando al mes en vivienda, mercado, ocio o deudas? ¿Sabrías decírmelo al céntimo? Y en el supuesto de que supieras cuánto estás gastando en cada una de estas partidas, ¿sabes si este gasto es mucho, es poco? ¿Qué referencia estás utilizando para evaluar si estás gastando en exceso o no? ¿Con qué frecuencia lo estás haciendo? Si la respuesta a estas preguntas no la sabes, no te preocupes, porque muchas personas como tú hemos pasado por algo similar. Nadie nos enseñó ni en casa ni en la escuela a cómo gestionar nuestro dinero. La realidad es que el no llevar un control del presupuesto familiar hace que muchas familias sufran de una mala salud financiera en algún momento de sus vidas. Para nadie es un secreto que gestionar dinero puede ser una tarea difícil, especialmente cuando se trata de planificar y organizar nuestro presupuesto familiar. Buscar que nuestros gastos estén por debajo de nuestros ingresos para poder ahorrar algo mes a mes puede ser una tarea realmente abrumadora, pero no tiene por qué ser así. Más allá de esa percepción de que el presupuesto es una plantilla de Excel llena de fórmulas y números que tienen que alimentar tenemos que alimentar cada vez que hacemos un gasto, un presupuesto familiar es un plan estructurado que permite a las familias tener un control efectivo sobre su dinero. Y aquí cabe la pregunta de por qué entonces es tan crucial. Y la respuesta reside en su capacidad para proporcionar una visión clara y detallada de cómo los ingresos se distribuyen entre diversos gastos y metas de ahorro, lo que a su vez empodera a las familias a tomar decisiones financieras informadas y a forjar un camino hacia la prosperidad económica en el corto y largo plazo. En el episodio de hoy verás que con unos simples pasos puedes empezar a poner orden en tus finanzas personales y crear un presupuesto familiar que se ajuste a tus objetivos y necesidades. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Francisco Fonseca, soy el fundador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes cómo organizar el presupuesto familiar en 3 simples pasos, coincidiendo con el segundo paso de mi guía para organizar tus finanzas personales y también con el segundo episodio de mi curso de finanzas personales gratis. Entonces, el día de hoy hablaremos justamente de cómo elaborar tu presupuesto familiar en 3 pasos. El primero de ellos, te comentaré cómo reflejar las fuentes de ahorro que deberías haber identificado en el paso uno de mi guía en tu plan de gastos actual, para luego entonces elaborar un plan de gastos conscientes que se ajuste a tus necesidades y por último también te enseñaré a cómo establecer tu rutina de control y seguimiento de tu presupuesto familiar. Si estamos listos, comenzamos. Bien, empezamos entonces hablando del primer paso de los 3 que componen mi plan para elaborar tu presupuesto familiar. El primero, como te comenté en la introducción, es reflejar las fuentes de ahorro en tu plan de gastos. ¿De dónde salen estas fuentes de ahorro? Aquí es importante tener presente que previo a la realización del presupuesto debes haber completado el primer paso de mi guía para organizar tus finanzas personales, en donde deberías evaluar la salud de tus finanzas. Y específicamente en ese episodio, en ese primer paso, es donde te explico cómo identificar las potenciales fuentes de ahorro dentro de tu plan de gastos actual. Por eso, te pido encarecidamente que veas el primer episodio
de mi serie dentro del curso de finanzas personales para que puedas justamente identificar estas fuentes de ahorro. En la parte superior del video te dejaré la descripción con el link para que puedas ver el video que te comento. Dicho eso, entonces, continúo con el ejercicio práctico que ya empezamos a hacer en el primer episodio de una familia que tiene dos fuentes de ingreso, como había comentado. En realidad son tres, dos por la parte de sueldos y salarios y una tercera por una vivienda que tienen en alquiler y por la cual perciben 500 euros al mes de renta. Y por el otro lado, también identificamos que esta familia, dentro de su plan de gastos, estaba haciendo que ahorraran menos de lo recomendado, que era un 10%, y que tenían gastos en una serie de partidas dentro de sus gastos, específicamente dentro de sus gastos discrecionales, que justamente estaban ocasionando el que esta familia no pudiese ahorrar lo suficiente. Gastos como ocio, aquí lo vemos, gastos asociados a regalos y donativos, eh, exceso de gastos comiendo fuera de casa entre semana, gastos en ropa y calzado y gastos puntuales asociados a decoración y mantenimiento de la vivienda. Todos estos son gastos clasificados como gastos discrecionales y que serían dentro de un plan de reducción de gastos los primeros por donde deberíamos empezar porque son gastos discrecionales que están sujetos a ser reducidos en el corto plazo. En el capítulo 1, en el episodio 1, vimos que en total estas potenciales fuentes de ahorro superaban los 5.000 euros y equivalía a reducir los gastos de esta familia en aproximadamente un 8% del total de sus gastos. Entonces, ya teniendo presente las potenciales fuentes de ahorro en cada uno de estos gastos, ya entonces el plan de gastos anual de esta familia pasaría de unos 62.200 euros a unos 57.000 euros al año. Y todo ese ahorro, esa reducción de gastos, automáticamente pasaría a formar parte de su plan de ahorro anual que les permitiría incrementar sus ahorros anuales de 1.200 a más de 6.300 euros al año, que coincidiría aproximadamente con ese objetivo mínimo del 10% que se recomienda ahorrar al año. Entonces, ya teniendo presente lo que sería el reflejar las potenciales fuentes de ahorro dentro de tu plan de gastos actuales, ya entonces pasaríamos al segundo paso, que es justamente elaborar el presupuesto. Yo lo llamo elaborar un plan de gastos consciente. ¿Por qué consciente? Porque eres tú el que va a decidir de manera consciente cuántos de tus ingresos vas a destinar al ahorro y a cada uno de los bloques de gasto. Eres tú el que va a tomar esa decisión y vas a tener una idea clara de cómo se van a distribuir tus ingresos. Entonces, unas recomendaciones previas antes de seguir con el ejercicio. Por la parte de ingresos, es importante que tengas presente, si eres una persona que trabaja por cuenta ajena y parte de tu remuneración se compone de una parte variable, mi recomendación es no incluir dentro de tus ingresos la porción que es variable de tu salario si no estás seguro de que la vas a cobrar en algún momento del año. ¿Por qué? Porque si no la llegases a cobrar y eso lo refleja en tu presupuesto, entonces estarías contando con un dinero que al final no va a ingresar a tu cuenta. En el caso de que seas una persona autónoma que trabaja por su cuenta, mi recomendación es que siempre seas conservador con tu estimación de ingresos. Y para ello es importante que veas el histórico reciente, al menos de los últimos 12 meses, para ver la progresión de tus ingresos y en función a ello tomes un supuesto conservador para que no te pises los dedos a la hora de estimar en exceso lo que serían tus ingresos de los próximos 12 meses. E igualmente, por lo general, sobre todo cuando trabajamos por cuenta ajena, nos suelen hacer revisiones de salario una o más veces al año. Si ya sabes para el momento de hacer el presupuesto de cuánto va a ser ese incremento salarial, entonces debes reflejarlo en tu plan de ingresos en función a cuándo, en qué momento del año vayas a recibir
este incremento salarial. Si no lo sabes o no estás seguro, es recomendable que reflejes tus ingresos actuales. Por la parte de ahorro, si no tienes en el momento de hacer el presupuesto un fondo de emergencia, tu prioridad va a ser empezar a ahorrar para construir tu fondo de emergencia. No quiero entrar en mucho detalle porque hablaremos de ello en el siguiente episodio. Y por la parte de gastos, si bien em, es algo que no voy a tocar en mucho detalle en este episodio como tal, la realidad es que los gastos están sujetos a ajustarse por inflación. Especialmente hay gastos donde la inflación ha tenido un impacto importante en los últimos meses, como por ejemplo el gasto en comida, el gasto en alimentación. Para los que están pagando una hipoteca, también es un gasto que ha sufrido incrementos importantes que no necesariamente tienen que ver con la inflación, pero que sí, digamos, tiene un impacto indirecto por el nivel de inflación creciente, por lo que es importante que tengas en cuenta cómo los gastos pueden variar en los siguientes 12 meses considerando el impacto inflacionario. Entonces, de cara a poder elaborar nuestro presupuesto, es importante que reflejes en una hoja de cálculo tu estimación de ingresos mes a mes. Esto ya lo expliqué con el detalle en el video del primer episodio, pero es lo primero que tienes que hacer, reflejar tu plan de ingresos. Y luego, por la parte de egresos, tienes que reflejar, digamos, lo que sería tu plan de ahorro y tu plan de gastos utilizando la regla del 50-30-20, siguiendo básicamente, digamos, de manera inversa, a reflejar dentro de tus ingresos, primero, tu plan de ahorro del mes. ¿Cuánto vas a ahorrar de tus ingresos en el mes? Segundo, reflejar todos los gastos fijos que vas a tener durante el mes. Es decir, todos aquellos gastos que difícilmente vas a poder reducir, pero a los que tienes que hacer frente sí o sí. Gastos esenciales que tienes que afrontar eh, todos los meses. Y por último, el tercer bloque, los gastos discrecionales, en ese orden de prioridad. ¿Por qué? Porque serán los gastos discrecionales en el caso de que tú tengas que sobre todo reflejar potenciales fuentes de ahorro. Esos son los gastos que te van o por donde deberías empezar a digamos, identificar potenciales fuentes de ahorro. Es importante considerar, como te comenté en el episodio número uno, que la regla 50-30-20 es una regla genérica, pero que yo sugiero que al momento de hacer el presupuesto utilices rangos para la parte de gastos fijos entre un 50 y un 60%, gastos discrecionales entre un 20 y un 30%, y para el ahorro o inversión un mínimo un 10% de tus ingresos. Es importante que al momento de hacer el presupuesto anual, el total de sus ingresos tienes que validar que sea igual a lo que estimas ahorrar más lo que van a ser tus gastos. Esto es una fórmula que tú tienes que identificar a la hora de hacer tu presupuesto. Otro tema importante, si al momento de hacer el presupuesto necesitas una plantilla que te facilite el cálculo, también te voy a dejar aquí el link para que veas el video de cómo utilizar mi plantilla de presupuesto familiar en Excel. En la descripción del video también te dejaré el link en caso de que te quieras descargar la plantilla para que puedas elaborar tu presupuesto familiar. Dicho eso entonces, y volviendo ya al ejercicio de la elaboración del presupuesto, si recordamos, esta familia había hecho el ejercicio de identificar dentro de sus gastos cuáles iban a ser estas potenciales fuentes de ahorro, y como ya puedes ver en este cuadro resumen del presupuesto anual de la familia, ya estarían entonces reflejados en su presupuesto los ahorros dentro de su plan de gastos, los ahorros que identificamos en partidas como decoración, como en la parte de alimentación por la parte de gastos en comida fuera de casa, en los menús semanales, o en otras partidas de gastos discrecionales, como puede ser ropa y calzado, que están dentro de cuidado personal, o salidas
a comer fuera que están incluidas dentro de la partida de ocio o regalos y donativos. Y ya con esto se puede ver claramente de que esta familia tiene un presupuesto ya más balanceado, en donde el 10% de sus ingresos se destinaría al ahorro, y donde la estructura de sus gastos o de sus egresos cumpliría con la regla del 50-30-20. Si te fijas en la parte de abajo, sus gastos fijos no superarían el 60%, digamos que están al límite, pero está dentro del rango sugerido. Sus gastos discrecionales también estarían dentro de ese rango sugerido de un 20 a un 30%. Y en el caso de ahorros e inversiones, ahora sí alcanzaría ese mínimo recomendado del 10%. Aquí también otro punto importante que quiero que tengas presente es que en el caso de la regla del 50-30-20, verás que hay algunos meses del año en donde la regla no se cumple, pero es por la distribución de los ingresos que esta familia tiene planeado obtener durante el año. Por eso es que es importante tenerla visual a 12 meses y no mes a mes, porque en el caso de este ejemplo, verás que en los meses de junio y diciembre, esta familia cuenta con ingresos extraordinarios. En este caso, seguramente serán por pagas extras que reciben durante esos meses, y hace que esos sean los meses en donde su capacidad de ahorro sea mejor en comparación con otros meses. Por lo que no necesariamente porque no se cumpla la regla del 50-30-20 un mes, eso quiere decir que el presupuesto está mal hecho. No, no, no. Lo importante es que en el acumulado del año la regla se cumpla, como es el caso del ejemplo de esta familia. Y ya por último, pero no menos importante, el tercer paso, una vez que ya tenemos configurado nuestro presupuesto, tienes que establecer una rutina de seguimiento y control de tu presupuesto. No sirve de nada de que tengas la mejor plantilla de Excel con los números ajustados al céntimo si al final no haces o no implementas una rutina para hacer un control de seguimiento de ese presupuesto que hiciste con anterioridad. ¿Cuál es mi recomendación? Y es la que yo utilizo para gestionar mi presupuesto familiar. En primer lugar, mi recomendación es que al cierre de cada semana actualices todos tus gastos, valides desviaciones versus lo que tú presupuestaste, y si tienes que hacer algún ajuste para compensar alguna partida de gasto en donde ya te estés excediendo, pues lo puedas identificar fácilmente. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, al cierre de cada semana descargas los movimientos de tu cuenta en un fichero de Excel y ahí clasificas tus gastos en función a la clasificación que yo te propongo y que coincide con la que está en la plantilla de presupuesto familiar, y vas actualizando entonces tus gastos reales y los comparas contra los que estableciste en tu presupuesto. Esta rutina es fundamental porque será esta la forma en la que tú puedas identificar oportunamente si tienes alguna desviación dentro de tu presupuesto para que puedas tomar acciones de manera oportuna y asegurarte de que cumples con el presupuesto que estableciste para el mes. Luego, al cierre de cada mes, tienes que validar entonces el cierre de tu presupuesto del mes que acaba de cerrar, e igualmente tienes que validar el presupuesto del siguiente mes. Esto es un paso fundamental porque de alguna manera es el hito para cerrar el presupuesto del mes y asegurarte de que tu presupuesto del siguiente mes, digamos, está bien estructurado y que no estás dejando nada por fuera. Y el tercer paso, o el tercer punto, pero no menos importante, aquí vuelvo a mencionar el tema de la comunicación, mantener una comunicación abierta con tu familia, especialmente con tu pareja. ¿Por qué? Porque gestionar el presupuesto tiene que ser un trabajo de equipo, sobre todo porque habrá meses en donde en el transcurrir del mes se van a tener que tomar decisiones, en algunos casos, que no son placenteras, como por ejemplo dejar de salir a comer
o a cenar fuera en un restaurante porque ya el presupuesto de ocio está excedido. Y para eso es importante tener una comunicación abierta y sincera con tu pareja para que este tipo de decisiones se lleven de la mejor manera posible. Antes de culminar, quiero dejarte un par de mensajes clave que es importante que tengas presente. Es mejor tener a día de hoy un presupuesto que esté al 80% de lo que pudiera ser, es decir, que no es un presupuesto totalmente perfecto, que uno al 100% mañana. Es decir, que por el simple hecho de no tenerlo perfecto, postergues la necesidad de tener un presupuesto familiar. Es preferible empezar hoy con un presupuesto que no es perfecto, pero eso va a ser siempre mucho mejor que no empezar. Y otro punto importante es lo que comenté, de que no sirve de nada tener el mejor presupuesto del mundo, el mejor fichero de Excel, con los números ajustados al céntimo, si no tienes rutinas establecidas de control y seguimiento de tu presupuesto. Porque serán las rutinas y será justamente este control continuo de tu presupuesto lo que te va a permitir a ti crear el hábito de gestionar tus finanzas personales. Y dicho esto, quería despedirme haciéndote una pregunta. Y es de los 3 pasos que te he comentado, de reflejar fuentes de ahorro dentro de tu plan de gastos actual, o hacer el plan de gastos consciente, o esta última, de establecer rutinas de control y seguimiento de tu presupuesto, ¿cuál crees que de estos 3 pasos es el que necesitas mejorar? ¿Qué te está impidiendo en poner en marcha la elaboración de tu presupuesto familiar? Me encantaría que compartieses tus dudas, preguntas o comentarios en la sección de comentarios del video. Antes de cerrar el episodio del día de hoy, quería comentarte que si quieres poner en orden tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que pongo ahora a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de librería de recursos, incluyendo todas las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida. Y así eh, el que puedas completar cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog, franciscofonseca.net/guía, o si estás viendo este video en YouTube, te dejo abajo el link dentro de la descripción del mismo. Bien, y ya con esto daríamos por culminado el segundo episodio de mi curso de finanzas personales y la explicación del paso número 2 de mi guía para organizar tus finanzas personales. En el siguiente episodio veremos o hablaremos sobre el paso 3 y 5, que básicamente, si bien son pasos separados, hablan en esencia de lo mismo, que es el fondo de emergencia. Te estaré explicando cómo tienes que elaborar tu fondo de emergencia. Y con esto entonces me despido, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal para mantenerte al día de todos los episodios que vaya publicando en referencia a mi curso de finanzas personales y de temas relevantes dentro de mi canal de YouTube. Si te ha gustado el contenido de este video, no te olvides en darle a me gusta y por favor ayúdame a hacerle llegar este contenido a más gente, compartiéndolo con familiares o amigos que consideres le puede ser de ayuda este vídeo. Y dicho eso, pues te doy las gracias por acompañarme un día más y te invito entonces a que nos volvamos a ver en un próximo episodio. Hasta pronto.